desde el infierno. ¿Cómo está? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión más de Desde el Infierno, este programa que C7 Multiplataforma dedica al análisis de los temas de la política nacional. Soy Gilberto Pérez Castillo y como cada semana lo invito para que nos acompañe durante la próxima hora. Hoy tenemos un tema que es obligado en nuestro país. El pasado 22 de febrero, el sábado pasado, fue recapturado Joaquín Guzmán Loera, Joaquín El Chapo Guzmán, obviamente una noticia que estremeció no solo a México, estremeció a los Estados Unidos, a Sudamérica y a Europa, por la importancia que este personaje había acumulado en el ámbito de la delincuencia organizada internacional y por la importancia que tenía para los gobiernos en México su recaptura después de aquella fuga celebrada en el año 2001. Para hablar de este tema de la fuga, usted recordará que Joaquín Guzmán Loera se fugó de la cárcel de máxima seguridad en Jalisco. Este personaje desde entonces venía huyendo y pues obviamente generaba una importancia la recaptura de ese personaje que pues no solo se sabía la importancia que tenía en el tema del narcotráfico internacional, sino que también hasta llegó a ser considerado uno de los hombres más ricos del mundo por la revista Forbes. Esa es la importancia que tiene, pero la importancia además de hasta el día de hoy es el único reo de una cárcel de máxima seguridad que se ha fugado en las cárceles mexicanas y por eso me da mucho gusto tener hoy a Luis Carlos Sainz, periodista, investigador y además autor de este libro, el libro Rejas Rotas, un libro que publicaste el año pasado. Así Luis es, Carlos. Gilberto. Gusto saludarte y al teleauditorio también. Pues me da mucho gusto tenerlo porque Luis Carlos Sainz hizo un trabajo de investigación muy importante con este libro. Este libro narra ¿cuántas fugas? Son 40 eventos en los que pues, varios internos, entre ellos 13, en otras 5, en otros 2, logran evadirse de los penales estatales de Puente Grande, pero también esta fuga singular que fue la del penal de máxima seguridad. Un penal que, bueno, fue diseñado para que nadie se fugara, ahí nomás calcúlele usted. Y bueno, el Chapo Guzmán no solo tiene el récord de ser considerado el capo más importante en México, el enemigo público número 1 en los Estados Unidos, uno de los hombres más ricos del mundo según la revista Forbes, sino que también el único que se ha escapado de una cárcel de máxima seguridad en nuestro país, en la historia de las cárceles de máxima seguridad, que no es corta. Y bueno, le decía que Luis Carlos Sainz hizo este muy buen trabajo de investigación, es un libro que yo en lo personal le recomiendo, Rejas Rotas, y uno de los capítulos precisamente está dedicada a esta espectacular fuga, no por la forma, espectacular por el personaje del que hablamos, ¿no? Para entrar en materia, Luis Carlos, ¿qué es una cárcel de máxima seguridad? Bueno, pues es un reclusorio o centro, en este caso federal, de readaptación social, que es considerado con esas características porque el perfil criminal o criminológico de los delincuentes que lo habitan, pues es considerado como de alto, expansivo y contaminante. Y personas que es difícil tenerlas en un centro de mediano o mínima seguridad. Digamos, son delincuentes que generan peligro a la sociedad, no solo por lo que ellos son capaces de hacer en lo personal, sino por la expansión que pueden hacer del daño a la sociedad, por lo peligroso que resultan. Me imagino que tiene que ver mucho con la inteligencia, con la capacidad organizativa y con la capacidad de dañar a la sociedad, ¿no? Y económica también. Y económica también tiene económico, razón. Que es un factor muy importante para corromper a funcionarios o corromper al resto de la población penitenciaria. Y hay internos que estando en reclusión, pues de alguna manera guardan cierta distancia o respeto con la autoridad, porque saben que están encerrados. Pero la mayoría de estas personas, debido a su perfil, pues no pueden convivir en estos penales estatales y tienen que ser remitidos a un centro federal. Bueno, en tu libro tú narras, en primer lugar, cómo Joaquín Guzmán llega a la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande. Él venía de Almoloya. Y ahí tú dices, para empezar, ahí hay un elemento raro, ¿no? Pues fue algo extraño porque Joaquín Guzmán Loera fue detenido en junio de 1993, después de todo lo que se armó con la muerte del cardenal Posadas Ocampo y 6 personas más en el aeropuerto.
Es detenido en Guatemala, lo llevan al Almoloya de Juárez, se hace una presentación en medios de comunicación, que es la clásica fotografía donde sale con su chamarra beige y su gorra. Es, que ya ahora ya en este caso ya no hubo. Pues ya, como dicen ahora, ya ni se parece, ¿verdad? Así es, así es. El caso es que allá estuvo recluido de junio de 1993 hasta noviembre de 1995, cuando la Secretaría de Gobernación, que se encargaba en ese entonces, como actualmente otra vez, de los penales federales, pues determinó remitirlo a Puente Grande, sin que ningún juez lo haya ordenado allá, Sí. sin que ninguno lo haya solicitado acá. Entonces, Sí, pues fue claro. calificada por Pepe Reveles, compañero periodista, Sí, muy, ahora muy, sí muy que buen también muy ducho investigador, sí. y ya decano en estas lides, como la primera gran fuga técnica de un centro federal. Sí, porque él viene de un centro federal de Almoloya del que todavía no se fuga nadie, Así es. y extrañamente llega a Guadalajara, donde además ya era el centro de operaciones más importante del Chapo Guzmán. Y donde además pues está la familia, donde Tenía toda la infraestructura de aliados, socios. digamos que el punto neurálgico de los negocios del narcotráfico puede ser aquí el occidente del país. Y eso le daba, obviamente, un mayor margen de maniobra, ¿no? Así es. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer al Almoloya, aclaro, como visitante, no como interno, semanas antes de que se poblara por primera ocasión, o sea, cuando la obra estaba terminada. Pues a mí me llamó la atención toda la estructura de seguridad que tenía y que obviamente uno, después de visitarlo en aquel tiempo, digo, lo conocimos solo, despoblado, pero cuando conocías todas las estructuras de seguridad, de protección, de vigilancia y de aislamiento de los reclusos, pues uno decía, es prácticamente imposible salir de aquí. Puente Grande se construye después, uno entendería que con mayor sofisticación, con mayor avance, y uno diría, pues es prácticamente imposible salir de aquí. Había reglas muy estrictas, yo conocí lo que eran los reglamentos, cómo podían conducirse los reos hacia los custodios y viceversa, toda la serie de controles electrónicos para impedir, obviamente, la fuga y la indisciplina. Sin embargo, tú narras aquí en el libro cómo esta disciplina en Puente Grande fue poco a poco soltándose, fue poco a poco ablandándose, obviamente bajo la sospecha de que ese ablandamiento no era gratuito. Así es, porque resulta que antes de la llegada de Joaquín Guzmán en 95, pues era imposible que en un centro de estas características, en primer lugar, ingresara un objeto prohibido, un arma punzocortante, que sabemos que ellos mismos las pueden fabricar, Sí. pero se supone que acá no. Ajá. Alcohol, drogas, todo eso pues no se veía. Y a partir de entonces, en 1996 empiezan a asegurarse pequeñas dosis de droga, Se empieza a saber aparatos, se celulares. empieza a conocer visitas de familiares, de Se prostitutas. empieza a resquebrajar, Así es. incluso el hecho de que platiques con otro interno en los pasillos, que es Así algo es. que está prohibido. O con los custodios. Y entonces por ahí se levantó un acta administrativa todavía en 96 donde decían que encontraron al Güero Palma y al Chapo Guzmán platicando en un pasillo, y eso pues era considerado como una indisciplina que tuvo que ser pasada al Consejo Técnico Interdisciplinario para que se les aplicara una sanción. Pues Y poco a poco Sí. pues se fue resquebrajando hasta llegar a lo que conocimos en 2001. Pues vamos a hacer un primer corte. Enseguida vamos a regresar platicando primero de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, del Chapo Guzmán, y luego de esta recaptura. Les recuerdo que estamos platicando con Luis Carlos Sainz, autor de este libro, Rejas Rotas, donde narra las fugas más espectaculares del sistema penitenciario en México. Y también le quiero decir que Luis Carlos Sainz nos va a regalar para alguno de ustedes un ejemplar de su libro, que realmente vale la pena conocer. Después del segundo corte le voy a decir cómo se lo puede ganar. No le cambie, ahora continuamos con el tema. Desde el infierno. Desde el infierno.
Estamos de regreso aquí en Desde el Infierno. Les recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo. Hoy tengo como invitado a Luis Carlos Sainz, autor de este libro, Rejas Rotas. Estamos hablando de la fuga del Chapo Guzmán en el 2001 y, por supuesto, ahí vamos a hablar de esta recaptura y de cuál es el sistema penitenciario que recibe ahora al Chapo Guzmán en este 2014. Nos decía Luis Carlos que en el 96 se empieza a resquebrajar la disciplina, se empieza a saber que había personas que entraban como en su casa, familiares, amigos, cómplices de los reclusos, entre los que estaba Joaquín el Chapo Guzmán, el Güero Palma. Se empieza a conocer de ingreso de prostitutas, de drogas, de alcohol, de fiestas en un reclusorio de Puente Grande de máxima seguridad, donde, de acuerdo al diseño y a los reglamentos, todo eso estaba prohibido. Está prohibido en todas las cárceles, pero en este era impensable todavía que se diera. Pero en este momento, en esas condiciones, aparece un personaje, un recluso, que rompiendo precisamente estas reglas, pues se convierte prácticamente en el cuate del alma del Chapo Guzmán adentro de Puente Grande. Después de 1996-97, que empieza a aflojarse la disciplina, Ajá. pues por ahí en 1999, más concretamente, llegó gente de Sinaloa, que había trabajado en el gobierno del estado, en la entonces Policía Judicial sinaloense, en el tiempo de Francisco Labastida Ochoa. Llegan, no de internos, llegan No, a trabajar al llegan, reclusorio. uno de ellos como pues el jefe de toda la seguridad. Sí. Que digamos que ese sería el segundo punto sospechoso. Primero el traslado sin ninguna petición de autoridad de Almoloya de Juárez a Puente Grande, y el segundo elemento es esta llegada de un grupo importante de funcionarios del reclusorio con origen en Culiacán, obviamente la tierra del Chapo. Así es, y que habían tenido mando, incluso habían sido comandantes Sí. en la Policía Judicial, que unos de vehículos, otros de homicidios, otros en Mazatlán, otros en Mochis. El caso es que Dámaso López Núñez es este personaje, conocido como licenciado porque tenía ese grado Sí. de estudios, y era el jefe de custodios, pues llegó con gente que fue conocido como el grupo de los Sinaloas o la Hermandad. Y a partir de entonces, pues todo cambió. Fue cuando entraron las prostitutas, que llegaban los familiares de, pues 2, 3 internos, nada más eran concretamente el Chapo Guzmán, el Güero Palma y el Texas Arturo Sí. Martínez Herrera. Que ya eran los jefes, de Llegaron alguna manera. y se quedaban a dormir los familiares. Y después pues había fiestas y Era había como un todo hotel. eso, ¿no? Y sí, cada uno tuvo su propio secretario particular, por llamarle de una forma. Entre ellos, el Chapo Guzmán tuvo a Jaime Valencia Fontes, que había sido comandante de la Policía Federal de Caminos. El Güero Palma tuvo por ahí también a un comandante de la Federal, Balbontín Bolaños. Y el Texas también tuvo el suyo. Y por ahí andaba también de colado, ¿te has de acordar de este delincuente célebre Pancho López? Sí, claro. Que Sí, sí, armó sí. un relajo allá en Zapopan, tomó Con un- rehenes y con todo. que autosecuestró a su familia para escaparse. Así es, pues él también estuvo en ese ok. grupo. Hoy está padeciendo allá en los fríos Sí. y luego calores del hongo allá en Tecate, Sí. en el penal de Tecate. Sí. Bueno, aparecen estos personajes y entonces ya nos queda claro que esto se convierte prácticamente en un hotel. Los jefes, digamos, los encargados del orden, Los directivos. los directivos, pues prácticamente se convierten en empleados de primer nivel de cada, digamos, cada capo, cada delincuente importante tenía su estructura a su manejados sus servicio. custodios. Y bueno, entonces aquí se dan dos elementos que creo que son importantes. Número uno, hay un cambio de gobierno. En el año 2000 gana Vicente Fox la presidencia de los Estados Unidos mexicanos, la presidencia de México. Él entra a gobernar en diciembre, El 1 primero de de diciembre del 2000. Obviamente hay todo este cambio estructural, institucional, después de más de 70 años del PRI en el gobierno, llega el PAN. Pero además estamos hablando de que habían transcurrido unas cuantas semanas del gobierno cuando se empieza a hablar desde finales del año 2000 de la posible extradición del Chapo Guzmán. Así es. No nada más fue el cambio de gabinete pues gubernamental, ¿no? Del gabinete federal, Sí. sino también incluso que ya no fue la Secretaría de Gobernación quien se encargó de los penales federales. Se ya creó sé. la Secretaría de Seguridad Tienes Pública razón, Federal. Y pues ahí aparecieron personajes como Yunes, Sí.
como Tornero Díaz también, Sí, que sí. pues era gente ya ciertamente quemada en el sistema, Con su algunos cola. en lo penitenciario, Sí. otros en seguridad nacional. Que ya traían cola también. Y el caso es que empieza a mencionarse esto de la extradición y a la par comienzan también a denunciar los custodios lo que estaba ocurriendo en el penal de Puente Sí. Grande. Ya desde octubre, noviembre, diciembre, fueron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos ¿Nacional a o pedir estatal? a la estatal para que Ok. intervinieran con la nacional, Órale. a pedir que por favor pues hicieran algo porque no estaban funcionando las cosas como debían y había mucha corrupción. Pero pues sabemos lo que pasó. La Había gente, un grupo de custodios trabajando para estos capos y había un grupo de custodios inconformes los que con no le esto, entraron, Claro. ¿no? Y que algunos de ellos, ya sea en el interior o en el exterior, pues fueron golpeados. Que de alguna manera se jugaron la vida en ir a denunciar un asunto tan grave como lo que estaba pasando en Puente Grande. No, y tan se la jugaron porque fueron traicionados. Sí. Guadalupe Morfín Otero pone en conocimiento de la Comisión Nacional lo que estaba pasando, pero también de las autoridades nombres. federales. Y entonces el gobierno federal o los representantes en ese momento, pues balconean prácticamente a estos custodios, que eran 3, 4 los que se habían presentado. Ahora, releyendo tu libro, veo pues, que prácticamente en marzo de este año, o sea, dentro de un mes, el Chapo Guzmán hubiera cumplido con las sentencias que había acumulado hasta entonces llegando a Puente Grande. O sea, prácticamente si no se hubiera fugado, estaríamos a un mes de su posible liberación. Efectivamente, y a lo mejor hasta en amparo directo hubiera tumbado algunas, Sí. porque hay que señalarle a nuestros amigos que eran 19 procesos penales los Sí. que enfrentó de 1993, al menos hasta 2001 que se fugó, y de esos únicamente tuvo 3 condenas. No. Hubo más sentencias condenatorias que logró vencer en apelaciones o en amparos, pero de estas 3 todavía le quedaba el recurso del amparo directo en las 3. Una de 7 años, ajá. otra de 7 años 6 meses y otra de 6 años 3 meses. Y además, otra consideración que debemos tener es que los estaría cumpliendo en marzo del 2014 todas las sentencias, también considerando que hubiera concluido todos, sin que se Sí. hubiera beneficiado de todo lo que el sistema penitenciario establece como elementos que te permiten reducir las penas, Sí, buen no. comportamiento, participar en las actividades, disciplina, etcétera, etcétera. O sea, pudo, aún que no hubiera tenido ningún beneficio, estamos hoy a un mes de que el Chapo pudiera haber salido ya Pagando cumpliendo- sus pagando cosas, ¿no? sus culpas con el sistema de justicia mexicana y estaríamos viéndolo ahora tal vez, a diferencia de cómo lo vimos detenido, lo estaríamos viendo saliendo de la cárcel. Así es, como vimos hace unos meses a Caro Quintero, ¿no? Que Saliendo, así es. hoy lo quieren regresar también. Con la diferencia pues, de que saldría, digo, claro, la cárcel acaba a cualquiera, pero saldría, digamos, todavía a una buena edad para rehacer su vida si así lo quisieran. Pues la extradición se supone que fue el factor detonante para Sí. que este hombre entrara en pánico y pues orquestara todo lo que fue su fuga finalmente. Porque, por supuesto, otra cosa que es irregular es que se haya enterado de que había la posibilidad de que lo extraditaran. O sea, que se haya enterado que había en el gobierno federal un intento o se estaba caminando en la planeación de la extradición. Obviamente que es irregular sabiendo que estaba él encerrado, ¿no? En una cárcel de máxima Sí, seguridad. porque ahí es diferente la rumorología de lo que ocurre, por ejemplo, en Argentina, la bemba carcelaria que le llaman, aquí Sí. el rumor. Sí hay muchísimos rumores y te dicen una cosa hoy y otra cosa mañana. Y también a las autoridades las alertan con falsos reportes, pero en máxima seguridad es muy difícil que eso suceda. Y entonces aparece otro personaje, el Chito, Francisco Javier Camberos Rivera, el Chito. que era un custodio. Era un empleado de mantenimiento. Peor todavía. Era un empleado de mantenimiento que tenía acceso Electricista, a ¿no? todas las instalaciones. Era Un electricista. mecánico electricista, si no me equivoco. Ajá. Y era una persona que andaba pues por todo el reclusorio, a veces en los carritos de lavandería, cargaba sus balastras, sus tubos Slimline. Ajá. No sé actualmente qué tipo de iluminación tengan, Sí. pero pues andaba por todos lados. Y Con él toda la iba confianza en de ser domingo, en sábado. Un técnico, ¿no? Así es. Y bueno, él narra en su declaración que da ante las autoridades, pues que él se hizo amigo del Chapo. Que él empezó a relacionarse con él y el Chapo le preguntó, oye, ¿tú no podrías hacer unos trabajos
fuera del reclusorio, por ejemplo, en la casa de mi familia, pues sí, pues póngase de acuerdo con mi gente y ahí Sí, digo, nos ponemos amarillos, ¿no? Seguramente era muy difícil encontrar electricistas afuera, ¿no? Seguramente tenía la necesidad del Chapo, en lugar de buscar la sección amarilla, pues encontrárselo ahí, ¿verdad? Y luego este empleado federal dice que a veces llevaba de su comida y que le convidaba al Chapo Guzmán porque la comida del ceferezo pues no es muy agradable, ¿no? O comer seguido lo que te dicen que vas a comer porque tienen dietas también. Y le convidaba. Entonces que el Chapo le estaba agradecido y le confiaba sus cosas. Ya platicaremos más adelante de la personalidad de este presunto narcotraficante, que es introvertido, pero que le tuvo confianza al Chito, según dice de confiarle 2, 3 cosas. Y entre esas cosas, pues estaba muy triste porque lo iban a extraditar. Ahorita vamos a continuar con el tema porque esta narración que hace el Chito de su relación con él, pues suena en buena parte a preparada, tal vez por la ayuda de los abogados, este asunto de que nunca lo hizo por dinero más que por pura cuestión de humanidad. Es una historia rara, es una dudosa, pues, pero que vale la pena analizar. Vamos a hacer un segundo corte. Le recuerdo que estamos hablando de la fuga y la recaptura del Chapo Guzmán con el autor de este libro, Rejas Rotas, Luis Carlos Sainz. No le cambio, ahora regresamos. Le recuerdo que vamos a regalar un libro. Una vez que regresemos del corte, le voy a decir cómo se lo puede ganar. Desde el infierno.